Estrella brillante. Introducción. La vida es un campo de batalla donde cada uno de nosotros debe decidir si permanecer en la retaguardia o avanzar con valentía hacia el frente. Desde tiempos antiguos, los seres humanos han admirado a aquellos que, con determinación inquebrantable, lograron abrirse paso en medio de la adversidad y conquistar un lugar en la historia. Ese es precisamente el espíritu que inspira este viaje, la fuerza interior que empuja a las personas hacia adelante, aun cuando el mundo entero parece empujarlas hacia atrás. En estas páginas encontrarás algo más que consejos prácticos, descubrirás una filosofía de vida. Una visión que enseña que el éxito no depende de la suerte ni de circunstancias externas, sino de la energía, la disciplina y la fe que somos capaces de despertar dentro de nosotros mismos. Aquí se muestra, con ejemplos vívidos, cómo hombres y mujeres comunes llegaron a la cima porque decidieron no rendirse, porque supieron mantener vivo el fuego de la perseverancia. A lo largo de este audiolibro escucharás relatos de figuras históricas, emprendedores, pensadores y luchadores que demostraron que el camino hacia el triunfo siempre exige sacrificio, pero también siempre recompensa al que se atreve a dar un paso más. Te encontrarás con principios claros y aplicables, la importancia de la autodisciplina, el poder de la voluntad, el valor del optimismo y la necesidad de una acción constante. Este recorrido no es simplemente una colección de historias motivadoras, es una invitación a transformar tu propia manera de mirar la vida. Cada capítulo está pensado para sacudirte, para recordarte que en tu interior ya existe una fuerza capaz de derribar obstáculos y abrir caminos. Si decides acompañarme hasta el final, descubrirás que la verdadera grandeza no está reservada para unos pocos elegidos, sino que está al alcance de todos aquellos que, sin importar las dificultades, eligen empujar hacia el frente. Capítulo 1. El poder de la determinación. Cuando un hombre o una mujer decide avanzar hacia adelante con decisión, el universo entero parece abrir caminos. La determinación es la chispa que enciende el motor de la grandeza, el impulso inicial que separa a quienes se quedan soñando de aquellos que se atreven a hacer realidad sus sueños. No importa cuál sea el punto de partida, lo que determina la dirección de la vida no son las circunstancias externas, sino la firmeza interior para no rendirse. Las grandes historias de éxito no comienzan con riquezas ni privilegios. Muy al contrario, surgen en medio de la escasez, de la adversidad, del rechazo y del dolor. En cada relato de triunfo encontramos a un ser humano que, en lugar de ceder ante el infortunio, decidió transformar la dificultad en combustible para su ascenso. Allí radica el verdadero secreto, la voluntad de no aceptar la derrota como final, sino como una oportunidad para levantarse con más fuerza. Pensemos en los líderes que cambiaron el rumbo de la historia. Muchos de ellos nacieron en hogares humildes, en entornos hostiles, sin los recursos que parecían necesarios para llegar lejos. Sin embargo, tenían dentro de sí una idea fija: avanzar, abrirse paso, no detenerse jamás. Y con cada paso firme, con cada pequeño logro, fueron ganando un terreno que parecía imposible. La determinación los sostuvo cuando las fuerzas físicas flaqueaban, cuando los amigos dudaban, cuando el mundo entero parecía en su contra. La persona que avanza con decisión descubre que las puertas cerradas comienzan a abrirse. Aquello que parecía inaccesible se vuelve alcanzable. La vida empieza a responder al empuje con nuevas oportunidades, porque la energía de un corazón determinado atrae circunstancias que refuerzan el propósito. No se trata de un misticismo vacío, sino de una ley práctica. Quien trabaja con constancia y fe multiplica sus posibilidades, y poco a poco lo imposible deja de serlo. No existe en la vida algo más poderoso que una voluntad entrenada. La fuerza física tiene límites, la inteligencia puede enfrentar obstáculos, pero la voluntad, esa capacidad de persistir más allá del cansancio y de la duda, rompe barreras que parecían indestructibles. La determinación convierte a los débiles en fuertes, a los tímidos en valientes y a los desconocidos en figuras inolvidables. Quien comprende esto ya ha dado el primer paso para empujar hacia el frente. Porque en cada lucha, el enemigo más difícil no es el mundo exterior, sino la voz interior que susurra: no puedes. Callar esa voz, enfrentarse a ella con firmeza, es la batalla que define todo lo demás. Y una vez que la persona aprende a gobernarse a sí misma, ningún obstáculo externo puede detener su avance. Así comienza nuestro recorrido, con la certeza de que la determinación es la base de toda conquista. No importa de dónde vengas, lo que hayas perdido o cuántas veces hayas fallado. Lo único que importa es tu decisión de mantenerte en pie, de seguir empujando cuando todo parece derrumbarse. Ese espíritu es el que te llevará a lugares que nunca imaginaste alcanzar. Capítulo 2. El valor de la perseverancia. La vida nunca concede sus mayores recompensas al primer intento.
Los frutos más dulces se arrancan tras la paciencia de quien cultiva, riega y espera. La perseverancia es el sello de los grandes triunfadores, la cualidad que distingue a los que alcanzan la cima de los que se quedan en el camino. Es ese espíritu que se levanta una y otra vez, aunque el suelo esté frío y duro, aunque los golpes de la vida parezcan más fuertes que la esperanza. La perseverancia no es una virtud pasiva, es una fuerza activa que se expresa en la acción constante. No basta con tener sueños brillantes ni con elaborar planes perfectos, es el trabajo sostenido, día tras día, lo que convierte las visiones en realidades. Cada paso, por pequeño que parezca, acerca un poco más al objetivo. Y aunque el camino pueda parecer interminable, la insistencia abre puertas que antes parecían cerradas para siempre. Quien persevera descubre que la dificultad se desgasta frente a la constancia. Es como el agua que golpea una roca, al principio no deja huella, pero con el tiempo, gota tras gota, termina por tallar un cauce profundo. Así es la vida, los obstáculos parecen inamovibles, hasta que la perseverancia los desgasta y se desmoronan. Muchas personas renuncian demasiado pronto, justo cuando estaban a un paso de ver el fruto de sus esfuerzos. El que resiste un poco más allá, ese es quien alcanza la victoria. La historia está llena de ejemplos de perseverancia. Inventores que soportaron cientos de fracasos antes de encontrar la fórmula correcta, artistas rechazados incontables veces hasta que alguien reconoció su talento, líderes que enfrentaron burlas, derrotas y caídas, pero jamás dejaron de avanzar. Cada uno de ellos demuestra que la grandeza no depende de evitar los tropiezos, sino de continuar aún con las rodillas heridas. La perseverancia no es solo resistencia al dolor, también es disciplina para trabajar cuando la emoción inicial se desvanece. Es sencillo comenzar un proyecto con entusiasmo, pero cuando los días se vuelven monótonos y la motivación se apaga, solo el perseverante sigue construyendo ladrillo a ladrillo. Es entonces cuando se forja el verdadero carácter, cuando la persona prueba que su compromiso es más fuerte que sus caprichos momentáneos. El que persevera se convierte en un ejemplo vivo de paciencia activa. No se trata de esperar pasivamente a que algo ocurra, sino de seguir haciendo lo necesario aunque los resultados parezcan tardar. El perseverante aprende a confiar en el proceso, a entender que cada día invertido tiene valor, aunque aún no vea la recompensa. Esa confianza lo sostiene cuando otros abandonan. La perseverancia, además, se multiplica con el tiempo. Cada vez que una persona vence la tentación de rendirse, fortalece sus músculos internos de resistencia. Cada victoria sobre la pereza, la frustración o el cansancio, lo prepara para batallas mayores. Así, el perseverante se convierte en alguien indetenible, capaz de resistir tempestades que habrían destruido a cualquiera que no entrenó su espíritu con constancia. Y aquí radica una verdad profunda: la vida no le concede la victoria al más fuerte ni al más brillante, sino al que se niega a rendirse. Muchos talentos se pierden por falta de constancia, muchas ideas geniales se quedan en el aire porque quien las soñó no tuvo la disciplina de seguir adelante. En cambio, aquellos que, aun sin cualidades extraordinarias, se mantuvieron fieles a su esfuerzo, llegaron más lejos que los que parecían tenerlo todo. La perseverancia es, en última instancia, un acto de fe, fe en uno mismo, fe en que el esfuerzo tendrá sentido, fe en que el mañana traerá recompensas que justifican el sacrificio de hoy. Sin esa fe, la vida se convierte en un camino de intentos inconclusos. Con ella, hasta las montañas más altas se convierten en senderos transitables. Así, la lección es clara: no abandones demasiado pronto, no te rindas en la penumbra, porque la aurora puede estar a punto de llegar. Cada día que resistes, cada paso que das aún en medio del cansancio, te acerca a la cima. Persevera, porque es en la constancia donde se revelan los secretos de la verdadera grandeza. Capítulo 3. El optimismo como fuerza creadora. En el camino hacia la grandeza, la actitud con la que se enfrenta la vida marca la diferencia entre avanzar con firmeza o quedar paralizado ante los obstáculos. El optimismo no es un adorno, tampoco un simple estado de ánimo pasajero, es una fuerza creadora capaz de transformar la realidad. La persona optimista no niega las dificultades, pero las mira desde un ángulo distinto. En lugar de ver barreras, percibe oportunidades disfrazadas. La historia de los triunfadores muestra un patrón común: todos ellos creyeron que era posible, incluso cuando las circunstancias gritaban lo contrario. Esa fe en el futuro, esa convicción en medio de la tormenta, les dio la energía necesaria para seguir adelante. El pesimista ve problemas en cada solución, el optimista, soluciones en cada problema. Y es esa perspectiva la que determina quién construye un camino nuevo y quién se resigna a permanecer en la oscuridad. El optimismo es contagioso.
Una persona que mantiene una actitud positiva en medio de la adversidad se convierte en un faro para quienes la rodean. Su entusiasmo inspira, su fe sostiene, su confianza eleva. Al contrario, el pesimismo apaga, desanima y mata los sueños antes de que tengan la oportunidad de nacer. Por eso, cultivar el optimismo no es solo un beneficio personal, sino un regalo que se extiende a todos los que comparten nuestro viaje. El optimista no vive en un engaño. No se trata de cerrar los ojos ante la realidad ni de fingir que todo es perfecto. Se trata de elegir conscientemente una mirada que fortalezca, que motive y que impulse. Quien cultiva el optimismo aprende a interpretar cada caída como un aprendizaje y cada fracaso como un paso hacia adelante. Esa visión lo protege contra el veneno de la desesperanza, que ha detenido a tantos talentos prometedores. La fuerza del optimismo se revela especialmente en los momentos de crisis. Allí donde otros ven el final, el optimista percibe un inicio. Donde muchos se lamentan por lo perdido, él se concentra en lo que puede construirse. Esa capacidad de ver más allá de la oscuridad abre caminos invisibles para la mente derrotista. No es magia, es simplemente la consecuencia de una mente entrenada para buscar la luz aún en las sombras. Además, el optimismo alimenta la creatividad. Una mente negativa se cierra, bloquea las ideas y se limita a repetir lo conocido. En cambio, una mente positiva se expande, explora y encuentra soluciones inesperadas. Por eso, los grandes inventos, las empresas más audaces y los movimientos que transformaron sociedades nacieron de personas que se atrevieron a creer en lo imposible. El optimismo también fortalece la salud física y emocional. Quien mantiene la esperanza vive con más energía, se recupera antes de las enfermedades, resiste mejor las tensiones y contagia alegría a su entorno. No es casualidad que los pueblos y comunidades que miran con confianza al futuro sean más prósperos y estables que aquellos dominados por la resignación y el miedo. Pero el optimismo no surge de manera automática, se cultiva. Se construye con disciplina, escogiendo cuidadosamente las palabras que usamos, los pensamientos que alimentamos y las compañías que mantenemos. Cada día podemos decidir enfocarnos en lo que falta o agradecer lo que ya tenemos. Esa elección, repetida a lo largo del tiempo, moldea nuestra visión y transforma nuestro carácter. Por eso, el optimismo es una herramienta estratégica en la vida. No es un lujo reservado para los ingenuos, sino un arma poderosa de quienes desean llegar lejos. Quien cree que puede, se atreve. Quien se atreve, actúa. Y quien actúa con convicción, termina conquistando aquello que parecía inalcanzable. La lección es clara: cuida tu mirada, protege tu fe, cultiva una esperanza activa. No permitas que la negatividad de otros apague tu fuego. Recuerda que cada día trae consigo nuevas oportunidades, y solo los que miran con optimismo son capaces de reconocerlas y aprovecharlas. Así, paso a paso, la actitud positiva se convierte en una fuerza creadora que abre caminos, inspira corazones y transforma destinos. Capítulo 4. El dominio propio como fundamento del éxito. No hay conquista más grande que la del propio ser. Muchas personas sueñan con dirigir empresas, conquistar territorios o liderar multitudes, pero descuidan el gobierno más importante, el de su propia mente y sus propias pasiones. El dominio propio es el cimiento sobre el que se levanta toda vida sólida. Sin él, el talento se desperdicia, la inteligencia se corrompe y la fuerza se desvanece en direcciones equivocadas. Gobernarse a sí mismo no significa reprimir la vida ni ahogar los deseos naturales, sino aprender a canalizar la energía hacia propósitos que construyan en lugar de destruir. Un río desbordado arrasa con todo a su paso, pero ese mismo río, contenido y dirigido, genera fuerza para mover molinos y dar vida a los campos. Así ocurre con nuestras emociones, pensamientos y apetitos. Si los dejamos sin control, nos arrastran; si los guiamos, se convierten en fuentes de poder. El dominio propio comienza con la mente. Allí nacen los impulsos, los pensamientos y las decisiones que dan forma a nuestro destino. Quien aprende a vigilar sus ideas, a elegir lo que entra en su conciencia y a alimentar solo aquello que fortalece, se convierte en arquitecto de su vida. Por el contrario, quien permite que cualquier pensamiento negativo, destructivo o desordenado domine su interior, pronto verá reflejado ese caos en su realidad externa. No basta con grandes sueños si no se tiene disciplina. La historia está llena de hombres y mujeres con talentos extraordinarios que nunca alcanzaron la grandeza porque no pudieron dominarse. La pereza les robó oportunidades, la ira les destruyó relaciones, los vicios consumieron su salud, la vanidad los cegó. El dominio propio no es un accesorio del éxito, es su raíz más profunda. Gobernarse exige valentía. Es más sencillo culpar a los demás,
justificar los fracasos o ceder a las emociones momentáneas que tomar la firme decisión de controlarse. Sin embargo, cada victoria interior es una conquista que fortalece el carácter. Cada vez que resistimos un impulso destructivo, nos hacemos más fuertes. Cada vez que elegimos la paciencia sobre la ira, la constancia sobre la pereza, la sobriedad sobre el exceso, ensanchamos nuestra capacidad de enfrentar desafíos mayores. El dominio propio no solo protege de los peligros internos, también inspira respeto en los demás. Nadie confía plenamente en un líder que no puede dominarse, en un amigo que cambia de ánimo con el viento, o en un trabajador que cede constantemente a sus debilidades. Por el contrario, la persona disciplinada proyecta confianza, porque se sabe que puede sostenerse incluso bajo presión. Este principio es universal. Quien se gobierna a sí mismo puede gobernar cualquier cosa. La empresa más grande, el proyecto más ambicioso o la meta más lejana requieren de alguien que sepa mantenerse firme cuando otros ceden. La disciplina personal se convierte en un ejemplo silencioso que inspira, enseña y abre puertas que de otro modo permanecerían cerradas. El dominio propio, sin embargo, no es un estado al que se llega de una vez y para siempre. Es una práctica diaria, un entrenamiento constante. Igual que los músculos del cuerpo necesitan ejercicio para fortalecerse, la voluntad necesita pruebas para crecer. Cada día nos ofrece oportunidades para elegir el camino fácil o el correcto, y en esas pequeñas batallas se define nuestro destino. El que conquista su interior aprende un secreto profundo: la verdadera libertad no consiste en hacer lo que uno quiere, sino en ser capaz de no hacer lo que puede destruirlo. Es la capacidad de elegir conscientemente, de no ser esclavo de caprichos momentáneos, lo que distingue a las personas grandes de aquellas que se quedan atrapadas en su debilidad. Así pues, la enseñanza es clara: si deseas empujar hacia el frente, comienza por empujarte a ti mismo hacia la disciplina. No te dejes gobernar por tus pasiones, conviértelas en tus siervas. Haz de tu mente un aliado y no un enemigo. Porque cuando el dominio propio se convierte en hábito, ninguna tentación es lo suficientemente fuerte, ningún obstáculo lo suficientemente grande y ningún reto lo suficientemente imposible. Capítulo 5. El hábito del trabajo constante. Si existe una verdad que el tiempo se encarga de demostrar una y otra vez, es que nada sustituye al trabajo. El talento sin disciplina se marchita, la suerte es pasajera, pero el esfuerzo constante levanta catedrales donde antes solo había piedras dispersas. Quien aprende a trabajar con constancia construye un poder que no se tambalea ante las dificultades, porque su fortaleza está en el hábito mismo de no detenerse. El trabajo constante es más que una actividad, es un estilo de vida. Se trata de cultivar la capacidad de avanzar cada día, aunque sea con pasos pequeños, hasta que la suma de esos esfuerzos se convierta en algo grandioso. Ninguna obra maestra se ha creado en una sola jornada. Detrás de cada logro que admiramos se esconden años de práctica, sacrificios silenciosos y horas que nadie aplaudió, pero que dieron forma al resultado final. El hábito del trabajo protege contra la inestabilidad de los estados de ánimo. Hay quienes solo trabajan cuando se sienten motivados, y por eso sus resultados son irregulares, avanzan un día y retroceden al siguiente. En cambio, la persona que ha entrenado la disciplina de trabajar aún sin ganas se convierte en imparable, porque su progreso no depende de emociones pasajeras, sino de una decisión firme. El trabajo constante moldea el carácter. Cada jornada de esfuerzo entrena la paciencia, fortalece la voluntad y elimina la pereza. Es como una fragua en la que se templa el acero del espíritu. Al principio puede parecer duro, incluso tedioso, pero con el tiempo se convierte en un aliado inseparable. Lo que ayer era un sacrificio hoy se vuelve natural, casi automático, y esa naturalidad es la que multiplica los resultados. El mundo no pertenece a los que sueñan solamente, sino a los que trabajan por sus sueños. Los sueños son semillas, pero el trabajo diario es el agua y la luz que las hace crecer. Sin acción constante, la semilla se pudre en la tierra. Con ella, germina y se convierte en un árbol que da sombra y fruto. En cada oficio, en cada arte, en cada empresa, encontramos la misma lección: el que persevera en el trabajo constante termina superando incluso a los más talentosos. No hay genio que pueda resistir la fuerza de la práctica diaria. Aquello que parece talento innato muchas veces no es más que el resultado de miles de horas de esfuerzo silencioso. El hábito de trabajar sin descanso también enseña la humildad. Porque mientras está en el camino, siempre queda algo más por aprender, siempre hay una meta más elevada que alcanzar. Quien se acostumbra a trabajar descubre que el éxito no es un punto de llegada, sino un proceso en movimiento. Cada día de labor añade un peldaño más a la escalera, y nunca se deja de subir.
El trabajo constante se convierte en refugio frente a la duda y el miedo. Cuando la mente se paraliza pensando en los riesgos, en los obstáculos o en lo que podría salir mal, lo mejor es volver a la acción. El trabajo es la medicina del espíritu inquieto, ocupa las manos, concentra la mente y renueva la esperanza. Quien trabaja encuentra dirección, quien se detiene demasiado tiempo a pensar en sus miedos termina preso de ellos. La historia de la humanidad es un testimonio de lo que puede hacer el trabajo constante. Las ciudades no se levantaron de la noche a la mañana, los descubrimientos que cambiaron el rumbo del mundo no aparecieron en un instante de iluminación. Detrás de todo progreso hay una cadena interminable de horas de esfuerzo. Así también ocurre en la vida personal. Cada paso firme, cada jornada cumplida, cada tarea concluida, es una inversión que tarde o temprano se multiplica. El mensaje es sencillo pero poderoso. Cultiva el hábito del trabajo como una virtud diaria. Hazlo tu compañero inseparable. Que no dependa de tus emociones ni de las circunstancias externas. Haz que sea parte de tu identidad, al punto que nadie pueda concebirte separado de tu disciplina. Porque cuando el trabajo constante se convierte en tu segunda naturaleza, ningún sueño es demasiado grande ni ningún obstáculo demasiado alto. Capítulo 6. El valor del carácter. En un mundo que cambia con rapidez, donde las riquezas pueden perderse y la fama desvanecerse de un día para otro, el verdadero tesoro que sostiene a un ser humano es su carácter. El carácter es esa fuerza invisible que guía las decisiones cuando nadie está mirando, que inspira respeto aún entre los adversarios, y que da firmeza cuando todo alrededor parece tambalearse. Sin carácter, el talento es peligroso y el éxito es frágil. Con carácter, incluso la derrota se convierte en una oportunidad de crecimiento. El carácter no se mide en los discursos públicos ni en las apariencias sociales, sino en los momentos íntimos de elección, cuando se decide entre lo fácil y lo correcto, entre la ganancia inmediata y la integridad, entre ceder a la presión o mantenerse firme en los principios. Allí se revela quién eres realmente, más allá de lo que aparentas. Los grandes hombres y mujeres que dejaron huella en la historia no lo hicieron solo por sus habilidades, sino porque poseían un carácter inquebrantable. La palabra de algunos valía más que un contrato firmado, su sola presencia inspiraba confianza, porque se sabía que no se venderían ni traicionarían sus convicciones. En un mundo donde muchos cambian de rumbo según la conveniencia, ellos permanecían firmes como rocas, y esa firmeza era su mayor fortaleza. El carácter se forma en la vida diaria. No surge de un momento extraordinario, sino de miles de elecciones pequeñas, decir la verdad cuando es más fácil mentir, cumplir con la responsabilidad cuando nadie lo exige, actuar con justicia aunque nadie lo premie. Cada decisión correcta fortalece el carácter, cada concesión a la debilidad lo debilita. Es como un músculo, cuanto más se ejercita, más fuerte se vuelve. No confundamos carácter con terquedad. El carácter no es obstinación ciega, sino fidelidad a principios elevados. No se trata de resistirse a todo cambio, sino de mantenerse firme en lo esencial, la honestidad, la justicia, la compasión, la dignidad. Quien posee estas bases puede adaptarse a los tiempos sin perder su esencia, puede innovar sin corromperse, puede negociar sin traicionarse. El carácter también protege contra las tentaciones del poder. Muchos han alcanzado posiciones de autoridad solo para perderse en la arrogancia, el abuso o la corrupción. El carácter es la brújula que recuerda que el poder es un servicio, no un privilegio egoísta. Sin esa brújula, el liderazgo se convierte en tiranía y el éxito en una ruina disfrazada. Además, el carácter es un imán invisible. Las personas confían en quienes tienen integridad, las oportunidades llegan a quienes demuestran ser confiables, las puertas se abren para quienes inspiran respeto. Al contrario, la falta de carácter, aunque se disfrace con carisma o inteligencia, tarde o temprano se descubre, y lo que parecía una victoria se desmorona con estrépito. Formar el carácter exige coraje. Implica enfrentarse a la crítica, soportar la incomprensión y, en ocasiones, aceptar pérdidas materiales con tal de no perder la dignidad. Pero esas pérdidas nunca son verdaderas derrotas, porque lo que se gana a cambio es invaluable, la certeza de caminar con la frente en alto, la paz de conciencia y la confianza de los demás. El carácter, en última instancia, es el verdadero legado de una persona. Las riquezas pueden repartirse, los logros pueden olvidarse, pero la huella de un carácter íntegro trasciende generaciones. Inspira a los hijos, guía a los discípulos, fortalece a las comunidades. El mundo necesita más que nunca hombres y mujeres cuyo carácter sea luz en medio de la confusión y la corrupción. La lección es clara. Cultiva tu carácter con la misma dedicación con que cultivas tu talento. Hazlo tu prioridad, porque todo lo demás depende de él.
Recuerda que la vida pondrá a prueba tus principios una y otra vez. Si permaneces fiel a ellos, nada ni nadie podrá arrebatarte lo más valioso que posees, tu integridad. Capítulo 7. El poder de la fe en uno mismo. Creer en uno mismo es la raíz de todo avance. Ningún gran logro en la historia fue posible sin esa chispa interior que susurra, sí puedo. Puede que los demás duden, que el entorno sea adverso, que las pruebas sean duras, pero quien confía en sus propias fuerzas encuentra un impulso secreto que lo sostiene cuando todo parece perdido. La fe en uno mismo no significa arrogancia ni ceguera, es reconocer el potencial latente que habita dentro de cada ser humano. Es la certeza de que, aunque falten recursos externos, existe una fuente interior de creatividad, de energía y de resistencia que puede abrirse paso en cualquier situación. Cuando se activa esa confianza, los imposibles comienzan a ceder. El mundo está lleno de historias de personas que, sin tener nada a su favor, lograron hazañas que parecían inalcanzables. ¿Qué los sostuvo? No era riqueza, ni contactos, ni poder político. Era una convicción profunda en su propia capacidad de aprender, adaptarse y persistir. Esa fe los hizo avanzar cuando otros abandonaban, los impulsó a levantarse tras cada fracaso y los condujo a conquistar lo que parecía fuera de su alcance. El que no cree en sí mismo se convierte en su peor enemigo. Se sabotea antes de intentar, se encadena con pensamientos de incapacidad, se rinde sin luchar. Por el contrario, quien desarrolla confianza en sí mismo gana una ventaja decisiva, no depende de la aprobación externa ni se detiene por el rechazo. Camina con paso firme porque su seguridad proviene de dentro, no de la opinión ajena. La fe en uno mismo también se convierte en faro para los demás. Un líder que irradia confianza inspira a su equipo, un maestro que cree en sus alumnos despierta en ellos el deseo de superarse, un padre o una madre que vive con seguridad transmite esa misma fortaleza a sus hijos. La convicción es contagiosa, y quien la cultiva multiplica su impacto mucho más allá de su propia vida. Pero creer en uno mismo no significa ignorar las debilidades. Al contrario, implica reconocerlas y trabajar para superarlas. La fe auténtica no es ilusión vacía, sino confianza respaldada por disciplina, preparación y acción constante. Es la seguridad de que, aunque aún no se posean todas las respuestas, se puede aprender y crecer hasta alcanzarlas. La duda, en cambio, paraliza. Muchos talentos brillantes se pierden porque sus dueños nunca se atrevieron a confiar en ellos. La inseguridad es un veneno que consume lentamente. Cada vez que cedemos a ella, debilitamos nuestra capacidad de actuar. Pero cada vez que elegimos la confianza, fortalecemos nuestras alas para volar más alto. Por eso, cultivar la fe en uno mismo es una tarea diaria. Se alimenta con palabras positivas, con recordatorios de los logros pasados, con el hábito de enfrentar pequeños retos que refuercen la confianza. Paso a paso, esa fe se convierte en un hábito indestructible, una voz interior que nunca se apaga. El mensaje es claro, si deseas empujar hacia el frente, comienza por creer en tu fuerza interior. No esperes a que todos te validen, no detengas tu avance por miedo a equivocarte. Confía en ti, porque dentro de ti ya existe todo lo necesario para alcanzar lo que sueñas. Destellos llamada a la acción intermedia. Hasta aquí hemos recorrido la mitad de este audiolibro. Ya has escuchado sobre la determinación, la perseverancia, el optimismo, el dominio propio, el hábito del trabajo, el valor del carácter y ahora, la fe en ti mismo. Quiero invitarte a reflexionar, ¿cómo aplicarías este principio de la fe en ti mismo en tu vida? Piensa en un área en la que hoy sientas inseguridad y responde, ¿qué pasaría si actuaras con plena confianza en tu capacidad? Comparte tu respuesta en los comentarios y, al hacerlo, estarás reforzando esa convicción dentro de ti. Capítulo 8. La disciplina como cimiento del éxito. Quien observa la vida de las personas que han dejado huella descubre un rasgo común, la disciplina. No es el talento extraordinario, ni la suerte, ni siquiera la genialidad lo que determina la grandeza. Es la capacidad de mantenerse firme en el esfuerzo, día tras día, aun cuando la emoción inicial se ha desvanecido. La disciplina es la fuerza invisible que convierte los sueños en realidades. Una idea sin acción es como una semilla que nunca toca la tierra, prometedora, pero estéril. En cambio, la disciplina toma esa semilla y la cuida pacientemente hasta que da fruto. Quien la cultiva aprende a decir no a las distracciones, no a la pereza, no al desánimo pasajero. Y ese sencillo hábito lo diferencia de la multitud. Es fácil entusiasmarse por un instante, iniciar proyectos con energía y hablar de grandes planes. Lo difícil es sostenerse en el camino largo, resistiendo a la tentación de abandonar. Aquí es donde la disciplina se convierte en la llave maestra.
El que se levanta cada mañana a trabajar en su meta, aunque no vea resultados inmediatos, ya está más cerca del triunfo que aquel que se deja arrastrar por la indecisión. Las grandes victorias de la historia no se forjaron en un día de gloria, sino en miles de jornadas silenciosas. El músico que deslumbra en un concierto ha practicado durante años cuando nadie lo miraba. El inventor que transforma el mundo soportó incontables fracasos antes de dar con la fórmula correcta. El empresario que construye una fortuna pasó innumerables noches planeando, corrigiendo y ajustando. Detrás de cada logro hay disciplina, y sin ella nada sólido puede sostenerse. La disciplina no es enemiga de la libertad, como muchos creen, es, de hecho, su más fiel aliada. Porque quien carece de disciplina se convierte en esclavo de sus caprichos, de sus emociones volátiles y de las circunstancias externas. En cambio, quien se gobierna a sí mismo alcanza la verdadera libertad, la de elegir su camino sin ser arrastrado por impulsos pasajeros. El autodominio, por tanto, es una forma de poder. No el poder de controlar a los demás, sino el de gobernar la propia vida. Es decidir conscientemente cómo invertir el tiempo, cómo dirigir la energía, cómo responder a las pruebas. Esa capacidad distingue a los que avanzan de los que se quedan en la mediocridad. Es cierto que mantener la disciplina exige sacrificio. Implica renunciar al placer inmediato en favor de la recompensa futura. Significa aceptar la incomodidad de la constancia cuando sería más fácil ceder al descanso. Pero el sacrificio se convierte en inversión. Cada esfuerzo sostenido abre puertas que la improvisación jamás podría tocar. Un aspecto esencial de la disciplina es la organización. El que aprende a planificar, a establecer prioridades y a distribuir su tiempo con sabiduría, multiplica sus resultados. No se trata de llenar la agenda con tareas, sino de elegir con claridad qué acciones conducen realmente al objetivo. Una hora bien dirigida puede valer más que un día entero disperso. La disciplina también fortalece el carácter. Cada vez que cumples una promesa contigo mismo, te haces más confiable ante tus propios ojos. Esa coherencia interna refuerza la autoestima y te da seguridad para afrontar nuevos retos. Por el contrario, cuando una persona se acostumbra a incumplir, pierde confianza en sí misma y debilita su voluntad. Así, la disciplina no es solo un medio para lograr metas externas, sino un arte de construcción personal. Es el proceso mediante el cual te transformas en alguien capaz de sostener grandes responsabilidades, de resistir presiones y de mantener el rumbo en medio de la tormenta. Quien decide cultivar esta virtud ya ha dado un paso hacia el frente. Puede que no brille inmediatamente, puede que sus esfuerzos parezcan invisibles al inicio, pero tarde o temprano, el fruto de esa constancia se hará evidente, y nadie podrá negar el poder que reside en la disciplina. En el camino hacia el éxito, la motivación es la chispa inicial, pero la disciplina es el motor que nunca se apaga. Si quieres avanzar, no confíes en el ánimo pasajero, confía en el hábito constante, en esa fuerza que te levanta cada día y te mantiene en marcha cuando otros se detienen. Quien abraza la disciplina no necesita depender de la suerte, porque sabe que, paso a paso, está construyendo su destino con manos firmes. Capítulo 9. El valor de la perseverancia. Si existe una cualidad que distingue a los triunfadores de quienes se rinden, esa es la perseverancia. El talento puede impresionar, la inteligencia puede abrir puertas, pero sin constancia todo se diluye como arena entre los dedos. La perseverancia es esa fuerza invisible que mantiene a un ser humano en pie cuando el cansancio amenaza con derrumbarlo. Los caminos de la vida están llenos de intentos inconclusos, proyectos que comenzaron con entusiasmo y murieron en el abandono, sueños que jamás llegaron a germinar porque faltó el aliento final. Sin embargo, también están colmados de ejemplos de hombres y mujeres que lograron lo imposible porque se negaron a soltar la meta. Aún heridos, aún rechazados, aún fallando una y otra vez, siguieron avanzando. Y un día, lo que parecía inalcanzable se volvió realidad. Perseverar no significa nunca caer, significa levantarse cada vez que uno tropieza. Es la certeza de que el fracaso no es el final, sino una parte del camino. Cada intento fallido enseña, pule, fortalece. El que persevera entiende que la derrota solo es definitiva para aquel que se rinde. La historia nos muestra que los grandes descubrimientos, las empresas más audaces y las victorias más resonantes han sido frutos de la perseverancia. El científico que repitió 1000 experimentos antes de encontrar la fórmula correcta. El escritor que recibió rechazo tras rechazo antes de ver publicada su obra. El explorador que enfrentó tormentas y hambre hasta alcanzar su destino. Ninguno de ellos habría logrado trascender sin la férrea decisión de continuar. La perseverancia es como un músculo que se desarrolla con la práctica. Al principio cuesta, duele,
Parece imposible. Pero cada esfuerzo sostenido lo fortalece, hasta que se convierte en un hábito natural. Quien aprende a perseverar en lo pequeño, se prepara para resistir en lo grande. El mundo suele admirar los resultados visibles, pero rara vez ve el precio de la perseverancia. Las horas de sacrificio, las noches sin descanso, las dudas silenciosas, los momentos en que nadie más cree. Pero esas luchas ocultas son las que hacen que la victoria tenga valor. Porque lo que se consigue sin esfuerzo, se pierde con facilidad. Lo que se alcanza con perseverancia, se graba en la historia. Muchos se detienen a un paso de la meta. Justo cuando la recompensa está cerca, se cansan y abandonan. El perseverante, en cambio, da un paso más, y ese paso abre la puerta. Tal vez no lo logre al primer intento, ni al 10º, ni al 100º. Pero su constancia le asegura que tarde o temprano la resistencia cederá. La perseverancia también da un poder psicológico enorme. Quien sabe que no se rinde nunca, vive con una confianza especial. Ya no se pregunta si logrará su objetivo, sino cuándo. Esa seguridad interior le da ventaja incluso frente a adversarios más talentosos o mejor preparados. Por supuesto, perseverar no significa aferrarse ciegamente a lo que no tiene sentido. Es necesario combinar la constancia con la sabiduría para corregir el rumbo cuando haga falta. Pero aún en los ajustes, la perseverancia mantiene vivo el fuego, recordando que la victoria pertenece a quien sigue en pie cuando otros se han marchado. El secreto está en aprender a disfrutar el proceso, no solo la meta. El perseverante descubre valor en cada avance, en cada lección aprendida, en cada obstáculo superado. Así, incluso antes de alcanzar el triunfo final, ya ha ganado, porque se ha transformado en alguien más fuerte, más resistente y más capaz. Quien desee empujar hacia el frente debe grabarse una verdad en el corazón: la perseverancia vence donde todo lo demás falla. Capítulo 10. La importancia de la iniciativa. Avanzar hacia la cima exige más que esperar a que las oportunidades lleguen, requiere la capacidad de tomarlas. La iniciativa es la fuerza que impulsa a un individuo a actuar antes que otros, a dar el primer paso cuando la mayoría duda, a crear lo que aún no existe. Sin iniciativa, los planes más brillantes permanecen en el papel, los talentos se desperdician y los sueños se diluyen en la inacción. Tomar la iniciativa implica valentía. Significa exponerse al riesgo de fracasar, asumir responsabilidades y aceptar que los errores serán parte del aprendizaje. Nadie puede garantizar el éxito absoluto, pero aquel que se atreve a moverse mientras otros esperan, se coloca en la senda del progreso. Incluso cuando falla, quien toma la iniciativa gana experiencia, respeto y confianza en sí mismo. La historia está llena de ejemplos de personas que cambiaron su destino por haber actuado primero. El inventor que presentó su idea antes que otros, el empresario que lanzó un proyecto mientras la competencia dudaba, el líder que asumió un reto antes de que se lo asignaran. La iniciativa no siempre garantiza la victoria inmediata, pero sí coloca a quien la posee en una posición de ventaja decisiva. Quien toma la iniciativa no espera condiciones perfectas, no depende de la aprobación ajena ni se deja paralizar por el miedo. Actúa con lo que tiene, con lo que sabe, con lo que puede. Ese impulso inicial es el catalizador que convierte los sueños en resultados concretos. La acción, por simple que sea, rompe la inercia y genera movimiento. La iniciativa también requiere visión. No se trata de actuar por impulso, sino de anticipar necesidades, de identificar oportunidades y de adelantarse a los acontecimientos. Es la capacidad de ver lo que otros no ven y de empezar a trabajar en ello antes de que se convierta en obvio. Quien combina visión con acción se convierte en líder natural, porque demuestra claridad y determinación. Además, la iniciativa fortalece el carácter. Cada vez que decides actuar en lugar de esperar, cada vez que eliges dar un paso adelante cuando otros retroceden, tu confianza crece. Descubres que eres capaz de crear tu propio destino, de influir en los resultados y de marcar la diferencia. Esa fuerza interior se multiplica con cada acción, y pronto se convierte en un hábito que define tu vida. No todos los actos de iniciativa reciben reconocimiento inmediato. Algunas veces, el primer paso parece ignorado, el esfuerzo pasa desapercibido. Sin embargo, quien mantiene la convicción y sigue adelante encuentra que las oportunidades se multiplican y que, tarde o temprano, la acción se traduce en resultados visibles. La perseverancia y la iniciativa trabajan de la mano, una sin la otra pierde fuerza, pero juntas son imbatibles. La iniciativa también implica asumir riesgos calculados. No es actuar sin pensar, sino evaluar posibilidades y decidir moverse a pesar de la incertidumbre. Quien no se arriesga nunca descubre lo que podría lograr. Cada paso audaz abre caminos, y cada intento, aunque no triunfe,
Enseña lecciones valiosas que enriquecen la experiencia. Finalmente, la iniciativa se convierte en un motor de creatividad y progreso. Las personas que esperan siempre dependen de otros, las que actúan crean su propia realidad. Tomar la iniciativa es tomar control de la vida, decidir no ser espectador, sino protagonista de la propia historia. El mensaje es claro: avanzar hacia el frente requiere no solo fuerza y perseverancia, sino también la valentía de actuar primero. La oportunidad favorece a quienes se mueven, y la historia premia a quienes, con visión y decisión, toman las riendas de su destino. Capítulo 11. La fuerza de la autodisciplina. La autodisciplina es la columna vertebral de todo progreso. Es la capacidad de gobernarse a sí mismo, de actuar con consistencia aun cuando la motivación flaquea, y de mantener el rumbo a pesar de las tentaciones que desvían del camino. Sin autodisciplina, el talento se pierde, los sueños se desvanecen y el esfuerzo se disipa en intentos inconclusos. El que desarrolla autodisciplina aprende a decir no a lo que lo aleja de sus objetivos y sí a lo que lo acerca a ellos. Es capaz de priorizar, de trabajar incluso cuando no hay ánimo, de resistir los impulsos que podrían arruinar su progreso. Cada acto de control sobre sí mismo fortalece su carácter y lo prepara para enfrentar desafíos mayores. La autodisciplina también es un escudo contra la adversidad. La vida está llena de obstáculos, fracasos, rechazos, tentaciones, distracciones. Quien depende únicamente de la motivación se tambalea ante cualquier dificultad. Quien posee autodisciplina, en cambio, mantiene la constancia, porque ha entrenado su voluntad para actuar incluso cuando las circunstancias son adversas. Además, la autodisciplina multiplica la eficacia. Quien sabe controlarse gestiona mejor su tiempo, organiza sus prioridades y evita perder energía en acciones que no suman. Cada día se convierte en un peldaño hacia la meta, cada esfuerzo se acumula y se transforma en resultados tangibles. La disciplina convierte la acción en hábito y el hábito en éxito. La historia de los grandes líderes, empresarios y artistas está llena de ejemplos de autodisciplina. Muchos comenzaron sin recursos, sin reconocimiento ni apoyo, pero se mantuvieron firmes en sus rutinas, perfeccionando sus habilidades, persistiendo ante el rechazo y trabajando con constancia. Esa fuerza silenciosa los llevó a la cumbre, incluso cuando parecía imposible. La autodisciplina también fortalece la mente. Enseña paciencia, resiliencia y autocontrol. Cuando una persona se domina a sí misma, aprende a pensar antes de actuar, a elegir con sabiduría y a mantener la calma frente a la presión. Se vuelve más resistente a las emociones negativas, más capaz de enfrentar el estrés y más enfocada en los objetivos a largo plazo. Un aspecto clave de la autodisciplina es la constancia. No se trata de actos aislados de fuerza de voluntad, sino de un esfuerzo sostenido, repetido día tras día. Cada acción disciplinada refuerza la siguiente, y pronto se forma un patrón que guía la vida sin depender de motivación momentánea ni de estímulos externos. La autodisciplina también es un imán para las oportunidades. Quien actúa con consistencia y control inspira confianza en los demás, atrae apoyos y construye una reputación sólida. Las personas que cumplen con su palabra, que gestionan bien su tiempo y que saben mantener la calma ante la presión son buscadas para liderar, colaborar y emprender proyectos importantes. Finalmente, la autodisciplina es la llave que abre la puerta del crecimiento personal. Sin ella, incluso las habilidades y talentos más grandes pueden desperdiciarse. Con ella, cada esfuerzo, cada hábito y cada decisión se multiplica, acercando paso a paso hacia la excelencia. El mensaje es poderoso. Si deseas empujar hacia el frente, cultiva la autodisciplina como un hábito diario. Hazlo una prioridad en tu vida y observa cómo todo lo que parecía difícil, imposible o lejano comienza a estar al alcance de tus manos. Capítulo 12. La influencia de la actitud positiva. La actitud que adoptamos ante la vida determina el rumbo de nuestras experiencias. No es un detalle menor, ni un lujo para momentos tranquilos, es la fuerza que puede abrir o cerrar puertas, que puede transformar obstáculos en oportunidades y que define si el fracaso será un tropiezo pasajero o una derrota permanente. La actitud positiva no niega la realidad, sino que la enfrenta con la convicción de que siempre hay soluciones y caminos por descubrir. Quien cultiva una actitud positiva ve posibilidades donde otros ven problemas. Ante un revés, en lugar de lamentarse, busca la lección que la situación ofrece. Ante la crítica, en lugar de enfurecerse, reflexiona y aprende. Esta perspectiva no solo fortalece el espíritu, sino que también multiplica la efectividad en la acción. Porque la mente enfocada en soluciones encuentra más caminos que la mente atrapada en la queja. La actitud positiva también influye en los demás.
Una persona que enfrenta los desafíos con serenidad y confianza e inspira a su alrededor, se convierte en un imán de colaboración, respeto y oportunidades. Al contrario, quienes adoptan una postura negativa generan desconfianza y desaliento, incluso entre los que los aprecian. Por eso, cuidar la actitud no es solo un beneficio personal, sino una inversión en relaciones, liderazgo y éxito colectivo. No se trata de ignorar los problemas ni de fingir alegría donde no la hay. La actitud positiva requiere honestidad y realismo, pero combinados con esperanza y decisión. Implica reconocer las dificultades, aceptarlas y aún así decidir actuar con confianza. Es un hábito mental que se fortalece con la práctica. Cada vez que elegimos enfocarnos en lo constructivo, entrenamos nuestra mente para enfrentar lo adverso sin perder energía ni claridad. Esta actitud también tiene un efecto directo en la salud y la energía. La negatividad prolongada consume fuerza vital, genera estrés y afecta el bienestar físico y emocional. La positividad, por el contrario, activa la motivación, mejora la resistencia y favorece la claridad de pensamiento. La ciencia moderna confirma lo que los sabios de todos los tiempos ya sabían: la mente optimista genera resultados concretos en el cuerpo y en la vida. En el terreno profesional y personal, la actitud positiva es decisiva. El trabajador que afronta retos con disposición y creatividad se destaca. El empresario que ve oportunidades en las crisis prospera. El estudiante que mantiene confianza y curiosidad supera obstáculos académicos. La vida premia a quienes no se rinden ante las dificultades y buscan soluciones activamente. Además, la actitud positiva es contagiosa. Puede transformar un equipo, una familia o una comunidad. Quien mantiene esta perspectiva inspira acción y perseverancia en los demás. No hay mejor ejemplo de liderazgo que aquel que demuestra, con hechos y emociones, que los desafíos pueden superarse y que el esfuerzo vale la pena. La actitud positiva también potencia la resiliencia. Cada vez que se enfrenta una dificultad con serenidad y confianza, se fortalece la capacidad de resistir, aprender y adaptarse. La adversidad deja de ser un enemigo temible y se convierte en un maestro que enseña lecciones esenciales para crecer y avanzar. Finalmente, la actitud positiva combina todos los elementos que hemos visto: optimismo, autodisciplina, perseverancia, iniciativa. Es la energía que hace que todos estos factores trabajen juntos de manera armoniosa. Quien la adopta no solo empuja hacia el frente, sino que también arrastra consigo a quienes lo rodean, generando un efecto multiplicador que potencia cualquier esfuerzo. El mensaje es contundente: cuida tu actitud todos los días, porque es la brújula que define la dirección de tu vida. Mantén la esperanza, la disposición y la confianza, incluso en los momentos difíciles, y verás cómo el mundo comienza a abrirse ante ti, revelando caminos que antes parecían imposibles. Capítulo 13. La perseverancia en la adversidad. La vida rara vez se desarrolla según nuestros planes. Obstáculos inesperados, fracasos y momentos de desánimo aparecen en el camino de todos. La diferencia entre quienes avanzan y quienes se detienen radica en la capacidad de mantener la perseverancia frente a la adversidad. No es la ausencia de dificultades lo que conduce al éxito, sino la fuerza de seguir adelante a pesar de ellas. La adversidad es, en muchos casos, la mejor maestra. Nos obliga a encontrar soluciones creativas, a fortalecer nuestro carácter y a descubrir recursos internos que desconocíamos. Quien aprende a ver los problemas como desafíos a superar, y no como barreras insuperables, desarrolla una resiliencia que lo prepara para cualquier situación futura. Perseverar en la adversidad requiere una combinación de paciencia, disciplina y confianza en uno mismo. No basta con desear que las cosas mejoren, es necesario actuar, aprender de los errores y mantener la constancia. Cada pequeño paso, cada esfuerzo sostenido en medio de la dificultad, suma y eventualmente conduce a la victoria. Los grandes líderes, inventores y emprendedores que han dejado huella en la historia comparten una característica común: enfrentaron obstáculos enormes, y aún así, persistieron. No todos sus intentos fueron exitosos, algunos fracasaron estrepitosamente. Sin embargo, no abandonaron. Aprendieron, ajustaron su rumbo y continuaron. La perseverancia convirtió lo que parecía derrota en triunfo y lo imposible en realidad. La adversidad también revela el verdadero carácter. Cuando todo es fácil, cualquiera puede avanzar, pero cuando la presión aumenta, la paciencia se agota y los recursos escasean, se distinguen los fuertes de los débiles. Quien se mantiene firme bajo la prueba demuestra que su éxito no depende de la suerte, sino de su fuerza interna y su determinación. Mantenerse constante frente a la adversidad implica también aprender a manejar las emociones. La frustración, la tristeza y la ira son inevitables, pero no deben dominar la acción.
Quien sabe controlarlas, redirigirlas y convertirlas en energía para actuar, encuentra oportunidades donde otros ven desesperanza. La fortaleza emocional es, por tanto, un aliado indispensable de la perseverancia. Otro aspecto fundamental es la visión de largo plazo. Las dificultades presentes pueden parecer abrumadoras si solo se mira el momento inmediato. Sin embargo, quienes perseveran mantienen su objetivo en mente, visualizan la meta final y entienden que cada obstáculo es solo un peldaño hacia ella. Esa perspectiva les permite resistir y seguir avanzando cuando otros se rinden. La perseverancia también crea hábitos positivos. Cada acción sostenida refuerza la confianza, la disciplina y la capacidad de enfrentar desafíos. Con el tiempo, se genera un ciclo virtuoso. Cuanto más se persevera, más fuerza interna se adquiere, y cuanto más fuerza interna se tiene, mayor es la capacidad de seguir adelante sin desanimarse. Finalmente, la perseverancia en la adversidad es una lección de humildad y gratitud. Nos recuerda que el camino hacia el éxito no es lineal ni fácil, y que cada logro se conquista con esfuerzo y sacrificio. Nos enseña a valorar cada pequeña victoria y a comprender que los fracasos no son el fin, sino parte del proceso que fortalece y prepara para lo que viene. El mensaje es claro: no te rindas frente a los obstáculos, porque la perseverancia en la adversidad es la llave que abre la puerta del éxito. Cada desafío superado te acerca un paso más a tus metas y te transforma en una persona más fuerte, capaz y determinada. Capítulo 14. La importancia de la preparación. El éxito no es fruto de la casualidad, sino del esfuerzo planificado y de la preparación constante. Muchas personas esperan que las oportunidades lleguen sin haberse preparado, confiando únicamente en la suerte. Sin embargo, la verdadera ventaja la tienen aquellos que se anticipan, que estudian, practican y se equipan para enfrentar cualquier circunstancia. La preparación convierte lo incierto en manejable y lo difícil en alcanzable. Prepararse no significa solo adquirir conocimientos, sino también desarrollar habilidades, fortalecer el carácter y entrenar la mente para reaccionar de manera eficaz ante los desafíos. Cada día dedicado a mejorar es una inversión que se traduce en confianza y capacidad. Quien se prepara sabe que puede actuar con decisión, mientras que quien improvisa depende de las circunstancias y de la fortuna. La preparación también incluye aprender de los errores. Cada tropiezo ofrece lecciones valiosas que, si se analizan y se integran, fortalecen la habilidad para tomar decisiones futuras. La persona que se prepara no teme al fracaso, lo utiliza como maestro, ajusta su estrategia y sigue adelante con más claridad y determinación. En la vida profesional y personal, la preparación marca la diferencia entre quienes lideran y quienes siguen. Un empresario que estudia el mercado, un trabajador que perfecciona sus habilidades, un estudiante que practica constantemente, todos tienen más probabilidades de destacarse porque han invertido tiempo y esfuerzo en anticiparse al éxito. Prepararse también significa cuidar la salud, la energía y la mente. El cuerpo fuerte y la mente clara son herramientas esenciales para enfrentar retos prolongados. La preparación integral combina conocimiento, habilidad y fortaleza física y emocional, creando una base sólida que resiste presiones y sorpresas. La preparación continua genera confianza. Cuando sabes que has hecho todo lo posible para estar listo, tus decisiones son más firmes, tus acciones más seguras y tu actitud más resiliente. Esa confianza no es arrogancia, sino seguridad basada en esfuerzo y disciplina. Además, la preparación convierte la iniciativa y la perseverancia en fuerzas más efectivas. Quien actúa con decisión y se mantiene constante en su esfuerzo, pero carece de preparación, puede equivocarse o perder oportunidades. En cambio, quien combina preparación con acción y constancia, maximiza sus resultados y minimiza los riesgos. La historia nos recuerda que los grandes triunfadores nunca confiaron únicamente en la inspiración momentánea. Los inventores, exploradores, líderes y artistas que dejaron huella se prepararon con paciencia y dedicación antes de actuar. Sus victorias fueron la culminación de años de estudio, práctica y ajustes constantes, no de azar ni de impulso. La preparación también permite mantener la calma ante la adversidad. Quien ha practicado, aprendido y anticipado posibles escenarios puede enfrentar imprevistos sin desesperarse. La claridad mental que aporta la preparación convierte los problemas en desafíos manejables y las dificultades en oportunidades de crecimiento. Finalmente, la preparación no termina nunca. Cada experiencia, cada aprendizaje y cada reto superado deben alimentar un proceso constante de mejora. El que deja de prepararse se estanca, mientras que el que invierte continuamente en sí mismo permanece a la vanguardia y está listo para empujar hacia el frente en cualquier circunstancia. El mensaje es contundente: nunca subestimes el poder de la preparación.
Es el arma silenciosa que convierte el esfuerzo en éxito, la acción en resultados y el potencial en realidad. Quien se prepara, empuja hacia el frente con seguridad y constancia, y enfrenta la vida con la certeza de que nada lo tomará por sorpresa. Capítulo 15. El triunfo de quienes persisten. Llegamos al momento en que todo lo que hemos aprendido se integra: perseverancia, disciplina, iniciativa, actitud positiva, preparación, fe en uno mismo y dominio del carácter. Todas estas fuerzas se combinan para formar a la persona capaz de empujar hacia el frente, de destacarse en cualquier circunstancia y de transformar su vida a través del esfuerzo constante. El triunfo no es un regalo del azar, es la consecuencia inevitable de la acción deliberada, la constancia y la resiliencia. Quien se levanta después de cada caída, quien actúa con decisión cuando otros dudan, quien mantiene la esperanza en medio de la adversidad, quien trabaja incluso cuando nadie lo observa, esa persona, tarde o temprano, alcanza la cima. El éxito no se mide únicamente en riquezas, reconocimiento o poder. Se mide en la capacidad de superar obstáculos, de crecer ante las dificultades y de mantenerse fiel a los principios propios. Es la certeza de que, sin importar los desafíos, se puede avanzar y lograr lo que parecía imposible. Cada paso, por pequeño que sea, es un triunfo en sí mismo cuando se da con esfuerzo, constancia y claridad de propósito. En el camino hacia el frente, también descubrimos que el liderazgo y la influencia nacen del ejemplo. Quien actúa con integridad, perseverancia y visión inspira a otros a superarse. El verdadero liderazgo no exige autoridad, se gana con acciones, con coherencia y con la capacidad de motivar a quienes nos rodean. Cada persona que empuja hacia el frente, consciente de sus valores, deja una huella positiva que se extiende más allá de su propia vida. El proceso de empujar hacia el frente transforma también la relación con uno mismo. La confianza, la resiliencia y la autodisciplina crecen con cada esfuerzo sostenido. Nos volvemos más fuertes, más claros en nuestras decisiones y más capaces de enfrentar las adversidades. Lo que antes parecía intimidante o imposible se convierte en un desafío superable, y nuestra visión del mundo se expande con cada obstáculo superado. Recuerda que cada día es una oportunidad para actuar, para tomar la iniciativa, reforzar la disciplina, mantener la fe en ti mismo, cultivar una actitud positiva y seguir preparándote. El progreso no ocurre por accidente, es el resultado de la suma de pequeñas acciones, constantes y deliberadas, que se acumulan hasta transformar tu realidad. Antes de despedirnos, quiero invitarte a llevar estas lecciones más allá de este audiolibro. Reflexiona sobre tus metas, identifica qué áreas requieren más esfuerzo y compromiso, y comienza hoy mismo a aplicar los principios que hemos explorado. Cada paso cuenta, y cada acción sostenida te acerca al frente. Destellos, despedida y promoción final. Gracias por acompañarme hasta aquí. Si este audiolibro te ha inspirado, te invito a seguir explorando más contenidos que transforman vidas. En mi canal comparto audiolibros sobre finanzas, negocios, psicología, superación, productividad, liderazgo y mindfulness. Suscríbete y descubre cómo llevar tu vida y tus metas al siguiente nivel. Empieza hoy, persiste mañana y nunca dejes de empujar hacia el frente. Tu futuro depende de cada decisión que tomes y de cada esfuerzo que realices. Adelante, siempre adelante.